¿Qué tal, muchachos? Los saludo con gusto. En esta ocasión vamos a trabajar con la segunda parte del video de enzimas y vamos a retomar desde donde dejamos la sesión anterior. La sesión anterior, o el video anterior, mejor dicho, estuvimos platicando sobre especificidad y hablamos que habían dos tipos de modelos. Voy a regresar un poquito para que veas. Habían modelos, por ejemplo, la llave cerradura o ajuste inducido, y hablábamos prácticamente de que las enzimas son muy específicas. Eso quiere decir que solo interactúan con cierto sustrato. Si tengo tres sustratos diferentes y tengo una enzima, esa enzima es capaz de reconocer a su sustrato. Es decir, que no cualquier sustrato puede entrar en cualquier enzima. Si hablamos de especificidad, hablamos de que pues las enzimas son tan específicas que van a poder reconocer estereoisómeros, es decir, configuraciones. Por ejemplo, voy a hablar de la glucosa. La glucosa puede estar en configuración L o configuración D. ¿De acuerdo? Porque la glucosa tiene centros quirales. Entonces, si te acuerdas, había una sola diferencia entre la glucosa L y la glucosa D, que era la posición de un grupo hidroxilo, un grupo OH. Ese grupo hidroxilo, había una glucosa que cuando estaba en posición L estaba en la posición hacia la izquierda, y si estaba en posición D era porque estaba hacia la derecha. Básicamente es la única diferencia. Pues las enzimas son tan específicas que son capaces de reconocer a la enzima, al sustrato L del sustrato D. En otras palabras, una enzima que es propia de la sustancia L, la sustancia que es, por ejemplo, la D, no puede entrar en esa enzima. ¿Por qué no puede entrar? Porque la enzima la reconocería y le diría que no puede entrar. Es tan específica la enzima que no va a permitir que, aunque sea la misma sustancia, porque es la misma sustancia, entra en contacto con la enzima. Y cuando digo que es la misma sustancia, no es que decir que haga lo mismo, sino que tiene la misma conformación, tiene los mismos átomos, ¿de acuerdo? Parecen estructuras similares, pero hay una diferencia de geometría espacial. Mucho ojo con esta parte. Dice acá especificidad geométrica. Las enzimas son selectivas hacia la identidad de los grupos químicos situados en los sustratos. Mucho ojo. Bueno, reacciones acopladas, chavos. Dijimos que íbamos a hablar también sobre reacciones acopladas. Y es muy sencillo. ¿Qué significa esto? Que las enzimas son capaces de llevar dos reacciones al mismo tiempo en la misma enzima. Es decir, la enzima tiene varios lugares o varios sitios activos, y cuando la enzima reciba los sustratos, a veces, como ya debiste haber leído en bioenergética, a veces esa reacción no es altamente energética, es decir, que digamos que no es favorable, pues necesita la energía de una reacción que sea favorable para poder llevarse a cabo. Es ahí cuando entra una reacción alterna a la reacción principal, se fija también en la enzima, ¿de acuerdo? Y esto hace que ocurran dos reacciones al mismo tiempo. Aquí te traigo un ejemplo. La glucosa va a convertirse en glucosa 6-fosfato. ¿Cómo pasa esto? La glucosa, al pasar a glucosa 6-fosfato, esta es una reacción que es no favorable. Voy a pasar a la siguiente imagen para que la veas. La glucosa pasando a glucosa 6-fosfato es una reacción endergónica, cosa que ya tuviste que haber leído, y si no lo has leído no te preocupes, lo voy a explicar en otro video. La glucosa a glucosa 6-fosfato es una reacción que por el delta G que estoy viendo aquí no es favorable. Sin embargo, se le acopla una segunda reacción. Fíjate cómo aparece una flecha aquí, como que se está insertando en la reacción. Esta reacción, que es, digamos, que la acoplada, es de ATP a ADP. ¿Qué significa? Que el ATP va a sufrir una hidrólisis por medio del agua y va a formar adenosindifosfato. Esta reacción es altamente exergónica. ¿Qué significa? Que es favorable. La energía que libera esta reacción la capta la reacción de arriba, formándose la reacción acoplada como está aquí. ¿De acuerdo? Bien, hoy a lo mejor los términos delta G que está aquí, o los numeritos que aparecen acá, o a lo mejor la suma de estos dos que están acá, no lo entiendes porque no has visto esta explicación. No pasa nada, te lo voy a explicar en otro video. Lo que tienes que entender es que las reacciones acopladas son dos reacciones que están ocurriendo simultáneamente en una enzima. ¿Por qué ocurren las reacciones acopladas? Porque hay una reacción que no es favorable, hay otra que sí es favorable, se juntan, se transfiere la energía, y la que no es favorable aprovecha la energía que está desprendiendo la que sí es favorable para que pueda producirse.
Ojalá que lo hayas podido entender. Entender esta parte a lo mejor es un poquito complicada, pero si voy a volver a intentarlo. Una reacción o reacciones acopladas son cuando tenemos una reacción, por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato, que requiere de otra reacción que es la de ATP a ADP. ¿De acuerdo? Aquí hay una transferencia de un grupo fosforilo del ATP. Aquí está el grupo fosforilo o el grupo fosfato que se pasó del ATP al ADP. Bueno, aquí hay otro ejemplo de reacción acoplada. Aquí tenemos el lactato que quiere pasar a piruvato. Aquí está la reacción, nada más que no me dio espacio aquí. El lactato, al pasar a piruvato, necesita de una reacción acoplada que es esta de donde está el NAD+, que se convierte a NADH. ¿Qué pasa aquí? Que el OH que está aquí, esta OH que está acá, ¿de acuerdo? Se convierte a grupo carbonilo, es decir, el hidroxilo se convierte a carbonilo. Aquí ocurre una oxidación. El NAD+, se reduce a NADH. Y estas dos reacciones que son acopladas, ¿de acuerdo? Están ocurriendo en la misma enzima. Un tercer ejemplo, el piruvato más bicarbonato se convierte en oxaloacetato y agua, y por este lado tenemos una reacción acoplada. Fíjate que ATP está convirtiéndose en ATP más un grupo fosfato. Esta reacción es la que es exergónica, esta que está acá es endergónica, es decir, esta que está acá es favorable, esta no es favorable, pero con la energía de esta, del ATP, puede producirse la del piruvato a oxaloacetato. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar a las clasificaciones de las enzimas. Vamos a explicar esto. Espero que nos dé el tiempo para hacer este video. Y hasta aquí le pararíamos con la explicación. Así que abusados con la clasificación de las enzimas. Tenemos las oxidorreductasas. Empezamos con las oxidorreductasas. Dice acá, las oxidorreductasas catalizan las reacciones de oxidación-reducción, o sea, las redox. La mayor parte de esas enzimas se llaman en general deshidrogenasas. Voy a parar hasta aquí. Mucho ojo. Tengo una reacción química, y ¿cómo sé que esta reacción química usa una enzima oxidorreductasa? Para empezar, el nombre de la enzima. La enzima se llama lactato deshidrogenasa. Las enzimas se suelen colocar encima de las flechitas de reacción para que tú sepas qué es la enzima. Lactato deshidrogenasa. Como dice deshidrogenasa y dijimos que deshidrogenasas son oxidorreductasas, pues yo puedo concluir que es una oxidorreductasa. Otra vez, todas las deshidrogenasas, todas van a ser oxidorreductasas. Otra manera de descubrirlo es que el lactato, fíjate que tiene dos grupos funcionales aquí, uno que es el carboxilo, este que está acá, que está desprotonado, y tiene un grupo hidroxilo. Cuando termina la reacción, termina con su carboxilo desprotonado, pero ahora tiene un carbonilo. ¿Qué pasó? Que el hidroxilo que está de este lado se convirtió en carbonilo. En otras palabras, de tener un alcohol aquí, terminamos con una cetona. Como tuviste que haber visto en química aplicada, los alcoholes que se convierten en acetonas, lo que están haciendo es oxidarse. Es decir, que el lactato se oxidó para dar piruvato. En otras palabras, este carbono cambió de valencia o de número de oxidación a otro aquí, ¿de acuerdo? Y este carbono es el que se oxida. Por otro lado, el NAD+ que aparece aquí se reduce a NADH. Porque si te acuerdas que si uno se oxida, uno tiene que reducirse. Entonces, mucho ojo. ¿Cómo puedo saber qué es oxidorreductasa? Uno, por el nombre. Dos, porque pasamos de alcohol a acetona. Esto hace que sea una oxidación. Otra manera de verlo es que el NAD+ pasó a NADH y esto es una reducción. Bueno, acá te explico para que si tenías duda de cuál es la estructura del NAD+ y el NAD, por ejemplo, el NADP, acá está el NAD+ y el NADP, y aquí está el NADH y el NADPH. Esta parte, la parte de la química aquí, si te fijas, es idéntica. Nada más que hay una diferencia. ¿Encuentras la diferencia? Bueno, piénsalo y te lo digo en el próximo video. Busca la diferencia entre el NAD+ y el NADH. Y entre el NADP y el NADPH. Fíjate que el NADP, acá hay un grupo fosfato extra abusado. Aquí, si te fijas, este paréntesis que está aquí, si tiene el grupo fosfato, es NADP, por eso la P de fosfato. Pero bueno, búscame la diferencia entre NAD+ y NADH. Por favor, búscala.
En el próximo video te lo explico. Bueno, transferasas. Las transferasas, como están aquí, es un segundo tipo o segunda clasificación de enzimas. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de un grupo y pueden necesitar la presencia de coenzimas. En las reacciones de transferencia de grupo, una parte de la molécula del sustrato se suele enlazar en forma covalente con la enzima o con su coenzima. Este grupo incluye las sinasas o quinasas, enzimas que catalizan la transferencia de un grupo fosforilo del ATP. Mucho ojo. ¿Qué significan ese tipo de enzimas? ¿Qué van a hacer? Van a catalizar reacciones de transferencias de grupos. Fíjate, la alanina tiene carboxilo y tiene amino, protonado y desprotonado. El alfa-cetoglutarato tiene carboxilo y tiene carbonilo y tiene acá otro carboxilo. Cuando termina la reacción, la alanina que tenía carboxilo y amino termina con carboxilo y carbonilo. ¿De dónde salió este carbonilo? Pues lo intercambió con este carbonilo. Véalo bien. Este carbonilo del alfa-cetoglutarato lo intercambió con el amino de la alanina. Fíjate ahora, este carbono, que es este carbono, en vez de que sea carbonilo, ahora tiene un enlace con el grupo amino. En otras palabras, chavos, este amino se intercambió con este carbonilo, quedando el carbonilo aquí y el amino acá. ¿De acuerdo? Hubo una transferencia de un grupo funcional. Eso hace que la reacción sea catalizada por una transferasa. Mucho ojo. Ahora bien, hay un grupo especial que se llaman sinasas o quinasas. Y este grupo en particular lo que hace es catalizar reacciones donde la transferencia es de un grupo fosforilo. Para el que no conoce este grupo, le presento el ATP. El ATP que está aquí, que es el adenosín trifosfato, consta de una base nitrogenada, consta de un azúcar, en este caso es una pentosa, y también consta de 3 grupos fosfato o grupos fosforilo. Fíjate que los grupos fosfato son 3. ¿Por qué? Porque es trifosfato. Cuando una reacción química incluye el ATP y uno de estos grupos fosfato, básicamente este que está en el extremo, se transfiere del ATP a alguna molécula, ¿de acuerdo? Hablamos de que la enzima es una sinasa o quinasa, que sigue siendo transferasa. Otra vez, si la transferencia, aquí fíjate que fue de amino y carbonilo, si la transferencia es de grupo fosfato, hablamos de que es una sinasa. Bueno, vámonos con el tercer tipo, que son las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. Está súper fácil. Hidrólisis, agua y lisis. ¿Qué es una lisis? Es una ruptura. En otras palabras, el agua, la molécula de agua va a servir para que, por ejemplo, aquí fíjate, está el pirofosfato. El pirofosfato son dos estructuras, son dos grupos fosfato, ¿de acuerdo? Son 2 grupos. Estos 2 están unidos. Cuando termina la reacción, el agua rompe la estructura aquí y nos va a quedar 2 grupos fosfato. Aquí está el 2 fosfatos, como si fuera una galleta de esas de soda, que están unidas, son 2 galletas. Tú agarras y le metes una molécula de agua y esta molécula de agua lo que va a hacer es romperla en 2 fosfatos individuales. Acá los fosfatos estaban enlazados como si fueran una sola estructura. Y aquí los fosfatos ya están individualmente rotos. Entonces, lisis. ¿Por qué lisis? Porque se rompió la estructura aquí. Aquí hay una ruptura. Y el agua está participando en la reacción. Por eso se llama hidrólisis. Por otro lado están las liasas. Las liasas, que es el cuarto grupo de enzimas, catalizan reacciones de lisis. Lisis, que también es ruptura. Fíjate, el piruvato, 3 carbonos. 1, 2, 3. Cuando termina la reacción, solo queda uno de 2 y otro de 1. Queda el acetaldehído que tiene 2 carbonos y el dióxido de carbono que es de 1. La ruptura se llevó a cabo aquí. Aquí se rompió. Pero la pregunta es, ¿hay agua? No. Y como no hay agua, no es hidrólisis, es lisis. Al ser una lisis sin agua, hablamos de que es una liasa. La liasa y la hidrolasa funcionan igual, nada más que con las hidrolasas, pues llevamos agua. En dirección inversa, las liasas catalizan la adición de un sustrato a un doble enlace de un segundo sustrato. Una liasa que cataliza una reacción de adición en las células es frecuentemente llamada sintasa. Las sintasas son liasas que hacen el proceso inverso. En vez de que hagan lisis, hacen síntesis. En otras palabras, pasamos de tener varias estructuras a una sola estructura. Es como si fueran tijeras y pegamento. Las liasas son tijeras y las sintasas son pegamentos.
Hasta aquí llegamos en este video.